Hoy vamos a demostrar el famosísimo teorema de Banach. Órale. Entonces fíjense, ¿qué dice el teorema de Banach? Sea X con una métrica de un espacio métrico completo y F de X en X una aplicación contractiva en X, entonces existe un único punto fijo de F, ¿no? El enunciado es bastante bonito. Lo que te dice es que si tú tienes un espacio métrico y una función que hace chiquitas las cosas, o sea que la distancia entre las imágenes es menor que la distancia entre los puntos, entonces hay un punto que se quedó igual. Siempre, ¿no? Entonces, aquí lo expliqué un poquito más, ¿no? ¿Qué es que F sea una aplicación contractiva? Se refiere que para todo X y Y en mi espacio métrico existe una constante en el 0, 1 abierto, o sea, menor a 1 y mayor a 0, tal que la distancia entre sus imágenes es menor o igual que k veces la distancia entre los puntos, ¿no? O sea, si yo tenía dos puntos en mi espacio métrico, X y Y, esta distancia entre ellos es estrictamente mayor que la distancia entre F de X y F de Y. Porque ¿qué me dice? Que esto es mayor o igual que un número menor a 1 multiplicado por esta distancia. Entonces, si yo lo hago por 1, se da el menor estricto, ¿no? Entonces, esta distancia es estrictamente menor que esta. ¿Y qué es un punto fijo de F? Un punto fijo es un punto tal que F de X es X, ¿no? O sea, que se quedó igualito. Entonces, imagínense, si tiene un espacio métrico y una función contractiva, entonces siempre hay un punto que se quedó igual. Y eso es lo que vamos a demostrar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hacer un esbozo de la demostración, ¿no? Aquí está mi espacio métrico X, ¿no? Como F va de X a X, entonces las imágenes de mi función también viven en mi dominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, me agarro un punto X. Veo a dónde fue a dar bajo F. Pues fue a dar a F de X, ¿no? Pero F de X vive en mi dominio también, porque mi codominio es igual que el dominio. Entonces aquí está F de X. Y veo, F de X es un punto diferente a X. Pues si fuera igual, pues ya encontré un punto que se quedó igual y mi teorema ya no tiene chiste. Entonces puedo suponer que son distintos. Entonces F de X le aplico F otra vez. Bueno, no es que le aplique F, más bien al aplicarle F fue a dar a F de X, que por notación le voy a llamar F cuadrada de X. Entonces fíjense, X fue a dar a F de X y F de X fue a dar a F cuadrada de X. Y como F es contractiva, la distancia entre cualesquiera dos puntos, en particular entre X y F de X, es mayor que la distancia entre sus imágenes. Entonces la imagen de X fue F de X y la imagen de F de X fue F cuadrada de X. Entonces, esta distancia es mayor que esta. ¿Y qué sospechan que va a pasar? Que bueno, pues si yo le aplico F a este me da F cuadrada y si yo le aplico F a F cuadrada me da F cúbica. Y como F es contractiva otra vez, la distancia entre estos dos puntos es mayor que la distancia entre sus imágenes. Pero la imagen de este fue este y la imagen de este es este. Entonces, la distancia entre estos dos puntos es mayor que la distancia entre estos, ¿sí? ¿Y qué sospechan que va a pasar? Que si yo aplico este razonamiento, o sea, si yo voy rastreando los puntos a los cuales fueron a caer las sucesivas Fs, pues estas distancias se van a hacer cada vez más pequeñas y cada vez más pequeñas y cada vez más pequeñas, pero la distancia es siempre positiva. Entonces va a haber un punto en el que todas se me van a apachurrar en torno a un punto, que va a ser este de aquí, que lo que voy a llamar L, que es el límite, y voy a demostrar que precisamente L es el punto fijo, ¿sí? Entonces para esto veamos lo siguiente, ¿no? Consideremos la sucesión, esta de aquí, ¿no? X, F de X, F cuadrada, que es precisamente X, luego su imagen, que vive en el codominio, pero también vive en el dominio porque son iguales esos conjuntos. Entonces aquí está su imagen. Y luego la imagen de este otro punto, que sería F cuadrada. Y luego la imagen de este otro punto y así. Nótese que no estoy aplicando F muchas veces, sino estoy viendo a dónde fueron a dar distintos puntos bajo una vez aplicada F. ¿Me explico? O sea, esto de F cuadrada de X no es, sí, le apliqué dos veces F a X. Sino no, le apliqué una vez F a F de X. Y F de X es un punto distinto de X en mi dominio, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es demostrar que esta sucesión es una sucesión de Cauchy. Y como mi espacio es completo, entonces toda sucesión de Cauchy converge. Y este va a ser el punto que vamos a proponer como punto fijo. Entonces vamos con la demostración, ¿no? Fíjense. Como K está en el intervalo 0, 1, ¿qué sabemos? Que la distancia entre X y Y es estrictamente mayor que K veces la distancia entre X y Y.
Pues sí, porque k es un número menor a 1. Entonces, algo es menor que ese algo multiplicado por algo menor a 1. Pues sí, ¿no? Y ahora, por hipótesis, como f es una función contractiva, se cumple esto. Que k por la distancia entre x y y es mayor o igual que la distancia entre sus imágenes. ¿Vale? Y ya de aquí va a salir todo nuestro razonamiento, porque fíjense. Este, a su vez, es mayor estricto que k veces la distancia entre las imágenes. Pero este, como f es contractiva, es mayor o igual que la distancia de f de estos puntos. O sea, f de x y f de y. O sea, f cuadrada de x y f cuadrada de y. Y si sigo por ese razonamiento, fíjense aquí. Bueno, aquí que tengo por transitividad. Esto es menor o igual a esto, que esto es menor estricto que esto es igual a esto es menor o igual a esto, y esto es menor estricto que esto. Entonces, juntando todas las piezas, tengo que esto es menor estricto que esto, que es lo que tengo aquí abajo, ¿no? La distancia, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la distancia entre estos dos puntos es menor estricto, más bien, perdón, la distancia entre estos dos puntos es estrictamente menor que la distancia entre estos, ¿vale? Y fíjense, si me sigo aquí, ¿qué tengo? Tengo esta igualdad, la puedo multiplicar por k, porque k es un valor positivo. Entonces voy a tener que k veces la distancia entre f cuadrada de x y f cuadrada de y es menor que k cuadrada veces la distancia entre x y y. Pero esto, como f es contractiva... Ay, perdón, estaba fuera de la cámara. Ahí está. Esto, como f es contractiva, es menor o igual que ¿qué? Pues que la distancia entre f de estos y f de estos sería f cúbica de x y f cúbica de y. Entonces, por transitividad, ¿qué tengo? Que la distancia entre f cúbica de x y f cúbica de y es estrictamente menor que k cuadrada, la distancia entre x y y. Y procediendo de esta manera, voy a llegar a que la distancia de fn de x y fn de y, fíjense, esta que al cuadrado fue menor que k a la 1, al cubo fue menor que k a la 2. Entonces, a la n voy a llegar a que esto es menor estricto que k a la n menos 1 veces la distancia entre x y y. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que me está diciendo? Que la distancia entre los puntos enésimos, o sea, este es f cúbica, los n, digamos, entre estos dos, va a ser menor que mi k, que es una constante, elevada a alguna potencia, multiplicada por esta distancia. O sea, va a ser muchísimo menor que esta distancia, que es precisamente lo que nos va a servir para demostrar que esto es de Cauchy, ¿no? Ahora veamos. ¿Qué necesito demostrar para ver que es de Cauchy, ¿no? Que para toda epsilon positiva existe una n en los naturales, tal que para toda k y m que sean mayores a estas n's, pues ¿qué pasa? Que la distancia entre f de k y f de m de x es menor que epsilon, ¿no? Si yo logro demostrar esto, voy a lograr demostrar que la sucesión es de Cauchy. Ahora fíjense, como k y m son naturales, yo puedo escribir, o sea, yo puedo poner k y k más a. Pues sí, porque si sin pérdida de generalidad puedo suponer que k es menor, entonces m es de la forma k más a. Entonces esto se traduce en demostrar que la distancia entre fk de x y fk más a de x es menor a una epsilon, ¿vale? Entonces fíjense, esto va a salir en 3 patadas teniendo la información que tenemos. Entonces, a ver, vamos a ver. Doy la epsilon, ¿no? Entonces, sea epsilon positiva. Ahí está la epsilon dada. Ahora, veamos que la distancia entre fk de x y fk más a de x, por la desigualdad del triángulo, como d es una métrica, esto es menor que ¿qué? Que la distancia entre fk de x y fk más 1 de x más lo demás, ¿no? Que sería la distancia entre fk más 1 de x y la distancia entre fk más a de x. Pero esto, a su vez, ¿a qué es menor o igual por la desigualdad del triángulo? Esto lo dejo igual, ¿no? La distancia de fk de x con la distancia de fk más 1 de x, más esto es menor o igual que la distancia entre fk más 1 de x y la de fk más 2 de x, más
la del resto, que sería la de fk más 2 de x con fk más a de x. Si se entiende, apliqué la desigualdad del triángulo a este factor nada más, el otro lo dejé igual. Entonces, si yo me sigo aplicando la desigualdad del triángulo esto, ¿a qué voy a llegar? A que la distancia entre fk y fk más a es menor o igual que la distancia entre fk de x, fk más 1 de x, más la distancia entre fk más 1 de x y fk más 2 de x, más bla bla bla. Sí, o sea, me voy a ir paso a pasito, ¿no? Entre k y k más 1, entre k más 1 y k más 2, entre k más 2 y k más 3. Así, hasta llegar a la distancia entre fk más a menos 1 de x y fk más a de x, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos de este lado que sacamos? Que la distancia entre fn de x y fn de y es menor que k veces que k a la n menos 1 veces esto. En particular, cuando f de y es f de x, ¿no? Porque pues, cuando f de y es f de x, pues, es un punto. O sea, en particular yo puedo decir esto. Entonces, esta fórmula en que se convierte en que la distancia entre fn de x y f de fn de f de x, o sea, fn más 1 de x, es menor que k veces n más 1 por la distancia entre x y mi y, pero mi y ¿qué fue? Mi y fue f de x. Perdón, aquí no es f de y, aquí es y igual a f de x. Entre x y f de x, ¿no? Es un caso particular en el que y es f de x. Sí, no importa, pues es entre cualesquiera dos puntos, en particular entre x y f de x. Entonces, dicho eso, esto, ¿a qué es menor o igual? Esto es menor estricto que ¿qué? K a el exponente menos 1, o sea, a la k menos 1, por la distancia entre ¿qué? Entre x y f de x, más k a la... ¿Cuál es mi exponente menor? K más 1, ¿no? Entonces aquí sería k más 1 menos 1, o sea, k, por la distancia entre x y f de x, más bla bla bla, hasta k a la f más k más a menos 1 menos 1, o sea, k más a menos 2, por la distancia entre x y f de x. Ahora fíjense, ¿qué tenemos aquí? K es un número entre 0 y 1. Acuérdense, K es elemento del abierto 0, 1. Entonces, si yo elevo un número menor a 1 a una potencia más grande, K es un número mayor a K menos 1. Y K más A menos 2 es un número mayor a K más A menos 1. Entonces, si yo elevo un número menor a 1 a una potencia más grande, me da un número más chico. Entonces, todo esto es menor que sumar el exponente más chico, que sería K por K menos 1, K por K menos 1, por la distancia entre x y f de x aparecen todos los factores. Entonces yo puedo decir, pues esto es menor que esto por la distancia entre x y f de x, más k a la k menos 1 por esta misma distancia, ¿no? Más k a la k menos 1 por esta misma distancia. ¿Que esto es igual a qué? Esto es igual a... puedo factorizar la distancia entre x y f de x, por k menos 1, ¿por cuántas veces? A ver, aquí hay, fíjense. Fíjense cómo voy a contar esto. Aquí hay 1, 2, etc. Entonces, la k, fíjense, aquí va k más 0. Luego el siguiente factor va a ser k más 1. Entonces, de aquí a acá hay a menos 2 factores, porque mi contador es lo que le sumo a la k. Aquí empecé en 0, no, perdón, va a ser... Ok, aquí empecé en 0 y llevo 1. Entonces llevo 1 más de lo que me dice mi contador. Mi contador llega hasta a menos 2, entonces aquí hay a menos 1 k. Más este de aquí hay a menos 1 más 1, o sea, hay a factores. Entonces esto es la distancia entre esto por k a la k menos 1 por a. ¿Sí? Y pues esta es una expresión bien bonita, ¿no? Porque fíjense a qué llegamos. A que
la distancia entre fk de x y fk más a de x es menor estricto que la distancia entre x y f de x por k a la k menos 1 por a. Y yo quiero que esto sea menor a epsilon. Bueno, pues si hago esto menor a epsilon, ya acabé, porque si esto es menor a epsilon y esto es menor a esto, pues esto ya fue menor a epsilon. Entonces, a ver, ya estamos por terminar. Entonces tengo que la distancia entre x y f de x por k a la k menos 1 por a, quiero que sea menor a epsilon. Estos son dos cosas positivas, entonces las puedo pasar dividiendo. Tengo que k a la k menos 1 es menor que epsilon entre la distancia entre x y f de x por a. Y ahora fíjense, k es un número entre 0 y 1. Entonces cuando yo voy a sacarle logaritmo en base k a ambos lados de esta igualdad. Pero como k es un número menor a 1, el logaritmo me cambia el signo. No me voy a meter en detalles en eso, ahí luego lo checan, pero pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Que el logaritmo en base k de k a la k más 1 es k menos 1, precisamente. Por el logaritmo en base k de epsilon entre la distancia entre x y f de x, que esto es una constante, por a, que es otra constante. Pues entonces ya tengo que k es mayor a 1 más el logaritmo en base k de epsilon entre la distancia entre x y f de x por a. Entonces, ¿qué acabo de decir? Que si k es mayor a este número, la distancia entre f a la k y cualquier número mayor que ese va a ser menor a epsilon. Pues entonces justamente acabo de probar que es de Cauchy, porque ya probé que existió esta n, para la cual cualesquiera dos números mayores que esa n va a cumplir que sus distancias son menores a epsilon. Entonces mi n es precisamente la que escribí aquí, ¿no? La de 1 más el logaritmo en base k de epsilon, bla, bla, bla. Sí, la que tenía acá abajo. Este es mi n. Entonces, ¿qué concluye de aquí? De aquí concluyo que esta sucesión f n de x es de Cauchy. Es de Cauchy. Y como es de Cauchy y estamos en un espacio métrico completo, entonces converge a L, a un número L. ¿Y qué significa que converja? Que la distancia entre fn de x y L es menor a epsilon para cualquier epsilon dada. Entonces yo digo, bueno, esto, L es un número posterior a la sucesión de cualquier número de la sucesión. Entonces la distancia entre f de L y L es menor que la distancia entre fn de x y L. ¿Sí? Esto está claro porque L es mi límite. Entonces la distancia entre L y su imagen va a ser menor que entre cualquiera de las imágenes enésimas de x y L, porque L es el límite. Y estos son menores que epsilon para toda epsilon positiva. O sea, este es un número que es menor que cualquier número positivo. No, hombre, pues entonces tuvo que ser 0, amigo. Entonces tengo que la distancia entre dos puntos es 0. Pero como D es una métrica, entonces si la distancia entre dos puntos es 0, implica que los puntos son iguales. Entonces f de L es igual a L. Y aquí ya demostré que L es punto fijo. Pero además, el teorema de Banach me dice otra cosa. Me dice que este punto fijo es único. Ya lo encontramos, ahora hay que ver que es único. Y eso es muy fácil de ver, porque supongamos que hay dos. Entonces supongamos que existen x y y distintos, digamos x distinto de y, tales que los dos son puntos fijos. Entonces, ¿qué significa que sean puntos fijos? Que f de x es x y que f de y es y. No, hombre, pues esto huele a contradicción luego, ¿no? Porque ¿qué va a pasar aquí? Sabemos que la distancia entre x y y es menor o igual, cada vez la distancia entre x y y es menor o igual que la distancia entre f de x y f de y. En particular para esta x y para esta y. Pero como estas dos x son puntos fijos, entonces la distancia entre f de x y f de y es lo mismo que la distancia entre x y y, porque f de x es x y f de y es y. Entonces puedo sustituir aquí. ¿Y a qué llegué? A que la distancia entre x y y es menor o igual que k veces
la distancia entre x y y. No, pues puedo pasar dividiendo la distancia entre x y y, ¿no? Lo divido, me da 1. Tengo que 1 es menor o igual a k. Pero pues k estaba en el intervalo 0, 1 abierto. Entonces k no puede ser mayor o igual a 1. No, pues es una contradicción. ¿Y de dónde salió la contradicción? De suponer que x era distinto de y. Por lo tanto, x es igual a y. Y así, el punto fijo es único. Es un teorema muy bonito.